Bueno, chicos, ¿qué tal? Segundo año, física. Con esta clase audiovisual, ¿no? Con este vídeo, terminamos el ciclo lectivo, ¿no? Siempre, lógicamente, siguiendo esta línea, ¿no? Conceptual, ¿no? Dando los conceptos fundamentales y de la manera más sencilla y simple posible de los principales apartados temáticos del programa, ¿no? Bien, bueno, entonces, como decía, para ya definir, vamos a dar una idea de lo que es la cinemática y la dinámica. Después les voy a indicar en el tablón del Classroom para efectuar el último trabajo práctico, ¿no? Y ya con eso terminamos el año, ¿no? O sea, cerramos el año lectivo, el cuatrimestre. Recuerden, por favor, todos aquellos que adeudan trabajos prácticos, que traten de entregarlos antes del 15 de noviembre, ¿no? Porque el 15 de noviembre es la fecha tope, ¿no? De recepción de trabajos prácticos. Bien, comenzamos. Bueno, ¿qué es la cinemática? Bueno, el término cinemática implica movimiento, ¿no? La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin importar las causas que originan ese movimiento, ¿no? Porque eso lo va a explicar otra rama de la física, como ya vamos a ver, ¿no? Entonces, cinemática es la rama de la física, repito, que estudia el movimiento de los cuerpos de un punto de vista geométrico, ¿no? Sin importar las causas que generan ese movimiento. Bien, en principio vamos a llamar móvil al cuerpo que se mueve, ¿no? Que está en movimiento y cuyo movimiento estudiamos. Y acá hay algo muy importante. ¿Cuál es la definición de movimiento? ¿Cuándo sé que un cuerpo se está moviendo? Bueno, decimos que un cuerpo tiene movimiento cuando, a medida que transcurre el tiempo cambia su posición o varía su distancia con respecto a un punto de referencia, ¿no? A un sistema de coordenadas que lo elijo yo, ¿sí? O sea que cuando uno dice, este cuerpo está en movimiento, hay que siempre preguntar, ¿con respecto a qué? Porque si hay movimiento o no hay movimiento, siempre se refiere a un punto de referencia, ¿no? Bien. Concepto de trayectoria. La trayectoria es una línea imaginaria o no que deja el móvil durante su movimiento, ¿no? Imagínense que yo, por ejemplo, pisé pintura y empiezo a caminar, ¿no? Yo voy dejando huellas, ¿no? La trayectoria define el tipo de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo camino en línea recta, será una trayectoria recta, es un movimiento rectilíneo, ¿no? Si camino en círculo, será una trayectoria circular, ¿no? Dejando esas pisadas, como dije, ¿no? Con el ejemplo que puse de haber pisado pintura. Eso es el concepto de trayectoria. Bien. Vamos a ver ahora el concepto de velocidad. La velocidad es la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. La unidad, lógicamente, será una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundos, kilómetros por hora o sobre hora, es decir, kilómetros sobre hora, kilómetros por hora es lo mismo, ¿no? Bien. Vamos a estudiar el movimiento más sencillo, vamos a empezar, ¿no? Por este movimiento, que es el MRU, que significa movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno, rectilíneo porque la trayectoria es una recta, ya definimos qué es la trayectoria. Y uniforme porque recorre distancias iguales empleando tiempos iguales. Vale decir que la velocidad en este movimiento es constante, no varía. Imagínense que yo voy por la ruta con mi auto y dejo el pedal, qué sé yo, en 80 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, la trayectoria es recta, ¿no? Hay un tramo recto, la velocidad no varía y podemos decir que tenemos, ¿no? Siempre lógicamente hay variaciones de velocidad, ¿no? Pero despreciando esas pequeñas variaciones de velocidad, tenemos un movimiento con velocidad constante y trayectoria rectilínea, es decir, un MRU, un movimiento rectilíneo y uniforme. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la velocidad varía, ya la cosa cambia y aparece lo que se llama aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es la variación de la velocidad o la relación entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado para producir o en el que se produce esa variación. Matemáticamente,
es delta V sobre T. Delta significa variación, variación de velocidad sobre el tiempo. Y la variación de la velocidad será la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no? Porque hablamos de una velocidad inicial y una velocidad final. Si el cuerpo o el móvil parte del reposo, la velocidad inicial será lógicamente cero, ¿no? La unidad, fíjense, dijimos que la velocidad estaba en metros sobre segundo, pero abajo tenemos tiempo. Entonces la unidad de la aceleración va a ser metros sobre segundo cuadrado. Esto es muy importante porque muchas veces se dice metros sobre segundo y está mal. La aceleración, la unidad correcta de aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Bueno, como decía, acá tenemos ya aceleración porque hay variación de velocidad, entonces ya no podemos hablar del movimiento uniforme. Vamos a hablar del MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel donde la velocidad varía en forma proporcional al tiempo. Tenemos aceleración. Pero ¿qué pasa? Acá podemos tener un movimiento que es acelerado o un movimiento retardado o frenado. Tenemos el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el MRUR, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y fíjense que acá la aceleración puede ser positiva o negativa. O sea, está acelerando o está frenando, ¿no? Bueno, y acá hay un tema. No podemos hablar de velocidad, como hablábamos en el movimiento rectilíneo y uniforme, porque la velocidad varía permanentemente. Es decir, no puedo hablar de un valor constante de velocidad. Por lo tanto, yo acá hablo de velocidad inicial y velocidad final. Por ejemplo, si el movimiento es acelerado, yo parto con una cierta velocidad inicial y la velocidad final va a ser mayor, porque el móvil aceleró. Al revés, si el movimiento es frenado o retardado, yo parto con una velocidad inicial y cuando llego a la velocidad final, esa velocidad final va a ser inferior a la velocidad inicial, porque fui perdiendo velocidad, porque fui frenando, ¿no? En consecuencia, para poder calcular la velocidad final, empleo esta ecuación. Velocidad final será igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Y más menos porque puede tratarse de un movimiento acelerado o retardado, ¿no? Si es retardado, llevará el signo negativo, aceleración negativa. Si es acelerado, el signo positivo, aceleración positiva. Bien, esto es una idea muy general de lo que es la cinemática, son los conceptos fundamentales, ¿no? Y ya para terminar, vamos a definir los conceptos fundamentales de la dinámica. Bueno, en la cinemática dijimos que estudiábamos el movimiento, pero no nos interesaban las causas que producían ese movimiento. Acá es al revés. Acá en la dinámica estudiamos las causas que produce el movimiento. Es decir, acá lo que interviene es la masa y las fuerzas. Fuerzas porque, como habíamos dicho ya en estática, la fuerza es aquello que permite poner en movimiento un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es aquello que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. La dinámica, entonces, es una rama de la física que estudia las causas que producen el movimiento de los cuerpos. Y se basa en tres principios que fueron establecidos por el físico Newton, ¿no? El primero de los cuales es el principio de masa. Recordamos que habíamos dicho, con muchas reservas, que la masa nos daba una idea de la cantidad de materia que tenía un cuerpo, pero que le íbamos a definir mejor. Y ahora la vamos a definir justamente mejor, porque vamos a considerar la aceleración y la fuerza. El principio de masa nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le estoy aplicando e inversamente proporcional a su masa, ¿no? O sea que matemáticamente la aceleración es el cociente entre la fuerza y la masa, ¿sí? La fuerza la medimos en Newton, unidad de fuerza, y la masa en kilogramo masa, ¿no? Bien, el Newton habíamos dicho también que correspondía al kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado. Abajo tenemos kilogramo masa por la masa. Bueno, masa que multiplica con masa que divide se va, ¿no? La unidad. Y me queda metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de aceleración. Y ustedes observen que acá yo tengo dos expresiones de aceleración, pero son diferentes.
Porque esta expresión es una expresión cinemática, o sea, calculamos la aceleración a partir del movimiento, ¿no? En cambio acá podemos calcular la aceleración a partir de las causas que originan ese movimiento, ¿no? O sea, ven como todo se complementa. Bueno, pasamos al segundo principio, el principio de inercia. ¿Qué es el principio de inercia? Bueno, antes que nada tenemos que definir qué es la inercia. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en estado de reposo o de movimiento, ¿no? Un ejemplo, yo voy en el colectivo tomado el pasamano. El colectivo frena de golpe. ¿Qué sucede? Yo me voy hacia adelante, porque mi cuerpo, que tiene masa, tiende a seguir en movimiento. Todo lo contrario a si el colectivo está detenido y de golpe arranca bruscamente, me voy para atrás, porque mi cuerpo tiende a seguir en reposo. Entonces, eso es la inercia, la propiedad que tiene el cuerpo, o los cuerpos, o la materia en sí, de permanecer en estado de reposo o de movimiento. Ahora, ¿qué me dice el principio de inercia? Me dice que es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en estado de reposo o de movimiento, salvo que una fuerza ajena modifique dicho estado. A ver, yo por ejemplo pateo una pelota, ¿no? O le aplico un impulso a una bola de billar. Va a rodar, pero llega un momento que se frena, se para. ¿Por qué? Porque hay fuerzas de rozamiento que lógicamente la detuvieron. ¿Se entiende? Por ejemplo, un satélite puesto en el espacio puede vagar indefinidamente, ¿no? Salvo que, por ejemplo, impacte con algún meteorito, que lo detenga, que cambie su trayectoria, ¿no? O sea, el principio de inercia, repito, es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en reposo o movimiento, salvo que una fuerza ajena al cuerpo modifique dicho estado, ¿no? Bien. Y para concluir, tenemos el principio de la acción y reacción, que me dice que si yo a un cuerpo le aplico una fuerza, este cuerpo reacciona con otra fuerza de igual dirección, igual intensidad, pero sentido contrario. O, en otros términos, decimos que a toda acción le corresponde una reacción igual y contraria, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos esto? Bueno, por ejemplo, cuando se dispara un arma de fuego, hay un retroceso en la mano del disparador, ¿no? Imagínense una persona que practica tiro al blanco. Cuando dispara el arma, la mano retrocede, porque hay justamente una reacción. Acción, reacción. Un ejemplo también mucho más práctico lo podemos ver en un globo, ¿no? Cuando un globo se desinfla, avanza, se pone en movimiento, porque a la acción le corresponde una reacción igual y contraria. Lo mismo cuando sube, ¿no? Una cañita voladora, el ascenso de una cañita voladora, ¿no? En la fiesta, por ejemplo, encendemos una cañita voladora, la cañita voladora sube, ¿no? Porque lógicamente a esa acción le corresponde una reacción. Bueno, esto es básicamente el concepto, ¿no? Por supuesto, elemental de lo que es la cinemática por un lado y la dinámica por el otro. Con esto ya terminamos, ¿no? Esta serie de vídeos de clases audiovisuales elementales, ¿no? Para dejar solamente los conceptos básicos. Yo ahora les voy a poner en el Classroom, en el tablón del Classroom, el último trabajo práctico, muy sencillo, y ya con este último trabajo práctico cerramos el año lectivo, definimos el año, ¿no? Chicos, yo tengo que recordarles que la fecha límite de recepción de trabajos prácticos es hasta el 15 de noviembre, ¿no? Y por favor, todos aquellos que me adeudan trabajos prácticos, traten de entregarlos, ¿no? Antes del 15 de noviembre, y de esa forma, bueno, exhibimos la materia, ¿no? Bien, nos continuaremos viendo, entre comillas, ¿no? Continuaremos comunicados a través de la plataforma o de mis correos. Como siempre, gracias por estar.